Gracias por continuar con nosotros. Les dije que era una pausa breve. Ahora vamos con nuestro panel de discusión. Valor en salud, cómo conciliar resultados, mejor atención y la experiencia del paciente a través de las TIC. Para ello nos acompaña la doctora Karen Rincón, quien es gerente de salud digital en Keralty, Colombia. Bienvenida. Asimismo, recibimos al doctor Ítalo San Pablo, quien es director médico corporativo de Grupo Hospital México. Bienvenido. Nos acompaña también Javier Potes, director ejecutivo del Consorcio Mexicano de Hospitales. Bienvenido. Y para moderar este panel nos acompaña Nahum Novia, Healthcare Director de Ingénesis. Bienvenidos. Adelante. Muchas gracias, Marimar. La verdad es que es un placer estar aquí con ustedes. Como siempre, agradecemos muchísimo la invitación por parte de los organizadores del foro. Es un placer escuchar a varios expertos de la industria, dónde estamos, qué está pasando. Ha sido fantástico y no quería dejar de resaltar, la verdad, el esfuerzo tan grande de coordinación y sobre todo que la gente se está llevando realmente grandes experiencias, dónde está viviendo, dónde estamos en temas de salud. Entonces, sin más, agradecerles a todos los organizadores dentro del foro y sobre todo agradecerles a ustedes que nos escuchan. Queremos que este foro, la verdad es que sea muy agradable. La verdad es que nuestra meta es que ustedes se sientan cómodos, déjenos sus preguntas y queremos realmente que sientan y dejarles un punto y dejarles algo en la mente de cómo lo están viendo aquí con estos tres expertos de la industria. ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos sufriendo desde el punto de vista de salud? Y digo sufriendo, ahorita voy a explicar por qué. Porque lo que estamos viendo es que vemos que todos los organismos de salud, empresas relacionadas a salud, todo lo que tenga que ver con la cadena de salud, realmente después del COVID vino un reacomodo de toda la industria. Desde el punto de vista de nosotros, desde la iniciativa privada, lo que estamos viendo es una competencia incluso de las organizaciones para tratar de entender a los consumidores de salud, a los pacientes como tal, y eso se está convirtiendo en beneficio, sí, pero realmente estamos viviendo un periodo de transición que nos está dejando mucha información y vemos una especie de competencia. Entonces, sin más, agradecerles y primero que nada agradecerles también aquí a los invitados. Karen, Ítalo, Javier, es un gusto. Sabemos de su experiencia y la verdad es un honor que ustedes nos pongan hoy con sus pensamientos, algo en la mente que nos deje algo. Entonces, yo, como muchos de ustedes ya me conocen en moderaciones anteriores, soy un poco disruptivo y la idea es que vamos a tratar de que esto sea un punto fuerte desde el principio. Yo les haría la primera pregunta es, con este tema de cómo los organismos de salud están malabareando con varios conceptos, experiencia del cliente, resultados, mejor atención, ¿cómo podemos conciliar eso? ¿Cómo podemos conciliar los resultados, mejor atención y la experiencia de los pacientes? No sé quién quiere empezar. Pues como nadie dice nada, empiezo yo, ¿os parece? Muy bien, Ítalo, adelante, venga. A ver, yo creo que aquí antes había siempre un binomio. El binomio era médico-paciente, en donde había una consulta, entraba un señor, me explicaba una cosa, había otro señor vestido de blanco y se establecía una relación, que podía ser buena, mala o regular. Las TIC, la tecnología, ha roto este binomio, porque existe ahora una comunicación entre médico-paciente, pero luego hay una gran red que da vueltas alrededor de este binomio, que pueden ser el laboratorio, otros médicos, otras experiencias, etcétera, etcétera. A partir de aquí, yo creo que esto puede ser de hecho, es una gran herramienta, pero tiene un gran inconveniente, o tiene varios inconvenientes. Primero, que se rompe la relación médico-paciente. Segundo, luego que siempre estamos hablando del paciente, y yo creo que nos estamos ya olvidando de la otra parte, que es la parte médica. Porque aquí hay que convencer mucho al médico que ya no es el dueño y señor de la consulta médica, porque ya pierde ese valor, y que tiene que acostumbrarse a compartir datos, a generar datos, y eso no siempre es tan fácil. Con lo cual, nosotros nos hemos encontrado en ese proceso que el mayor
el mayor, y yo soy también médico, pero el mayor problema que hemos tenido justamente ha sido integrar en la tecnología al doctor. Porque de alguna manera se ve también, se ve como, incluso me han dicho, es que me estás agrediendo, es que ya no, es que lo que yo digo ya no es la última palabra, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay una labor de convencimiento y una labor de integración muy importante. Y yo creo que la gran ventaja de la tecnología es integrar el expediente médico. Es decirte que estés donde estés, cualquier médico puede saber lo que ha pasado en otros procesos y integrar esos procesos al actual, ¿no? Yo creo que eso es la gran maravilla que tenemos en estos momentos. Muy bien. No sé qué opinas, Javier, de lo que nos acaba de decir Italo. Sí, a ver, coincido con Ítalo en la parte de que se rompió el binomio médico-paciente, pero no solo ese binomio, también se rompió el binomio paciente-hospital, paciente-laboratorio, etcétera. O sea, todos los binomios que había de interrelación entre el paciente y el sector salud, y en el caso de México un sector salud desarticulado, se empezaron a romper. Y empieza a generarse esta idea de enfoque al paciente, el paciente como el centro del modelo, que se oye muy bonito y se oye muy, muy romántico, pero que es muy difícil de adoptar. Entonces, decirle a los hospitales, decirle a las organizaciones, decirle a los médicos que el modelo central del paciente les es muy complicado, porque normalmente hemos crecido, nos hemos desarrollado con un enfoque en las organizaciones, en la parte de la prestación del servicio, más que la parte propiamente del que recibe el servicio. Entonces, este cambio que se dice muy sencillo, poner al paciente en el centro del modelo, es realmente el gran reto que tenemos. O sea, poner al paciente como el principal eje de atención y sobre eso articularnos el resto. Y aquí voy al siguiente punto, que ese enfoque nos lleva a empezar a pensar en la articulación de los diferentes elementos del sector privado, médicos primer contacto, médicos especialistas, laboratorios, gabinetes, hospitales, aseguradoras en la parte de financiamiento de la salud, y empezar a crear estos modelos de sistemas privados de salud propiamente para que el paciente realmente reciba una atención integral y no siga desarticulado el modelo con experiencias muy, muy, muy desastrosas en la atención. En ese mismo sentido, el siguiente paso en la integración es trabajar en la interoperabilidad y obviamente la aplicación de los sistemas de información. Entonces, creo que todo nace, como bien decía Italo, de ese rompimiento de las relaciones médico-paciente, médico-hospital, etcétera. Cómo tenemos que empezar a articular un nuevo modelo de atención, entender realmente, y hay una gran resistencia de los médicos y las instituciones a entender lo que es el paciente en el centro del modelo, y empezar a reconstruir el modelo con esa visión, ¿sí? Y que si eso le agregamos que la tecnología realmente estamos utilizando una nada de lo que nos puede ofrecer, pues tenemos un gran reto en el camino. Claro. Y ahí, la verdad es que aquí ya estamos hablando de dos conceptos súper poderosos, que es el paciente en el centro. Como bien dice Javier, suena padrísimo, pero es complicadísimo para las organizaciones no perder el foco porque hay regulación, hay una serie de procesos administrativos y además hay otro concepto de siempre vemos al médico como ese rockstar, que es el centro y la cara de todo lo que está pasando, pero realmente hay muchos elementos, como dice Javier, dentro de la cadena de salud. Karen, por ejemplo, tú que tienes una visión amplia sobre el tema, sobre todos los elementos y organizaciones dentro de la cadena de salud, ¿cómo podemos ser más proactivos hablando de aseguradoras, hablando desde el principio que sí son experiencia, que desde ahí se empieza a vivir la experiencia del paciente, pero que lo sentimos más vivido cuando estamos en un hospital, ¿no? Por eso pensamos que el doctor y en ese momento es como se siente que ahí tenemos que ser, obviamente es un momento muy incómodo, pero cómo las empresas pueden desde antes empezar a aprovechar lo que tienen y dar valor dentro del marco de la experiencia del paciente desde antes, ¿no? De una manera más proactiva. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Javier y con Ítalo en el sentido de que este es un gran reto, que primero pues no podemos trabajar solos, que tenemos que, diría yo que cogería un dron y lo miraría desde arriba y empezaríamos desde macro hasta incluso el centro que es el paciente y empezaría por todas las organizaciones
gubernamentales, los ministerios de salud o quien haga de sus veces en cada uno de los países, para también generar políticas públicas que orienten y que lleven a que podamos avanzar en que hoy las tecnologías de la información y la comunicación en salud hagan parte de los modelos y de los sistemas de salud. Sí, bien es cierto, estamos acostumbrados a que hemos tenido la prestación de los servicios de salud enfocados en un ámbito ambulatorio, hospitalario, luego avanzamos al tema domiciliario, hoy debemos ver de manera integral otro modelo de ser, otra prestación de servicios de salud, que son todos los temas de salud digital y telemedicina, que no pueden ir solos, que no pueden ser únicos, que así como hoy logramos articular el primer nivel de atención con el nivel complementario, también debemos hacer que las tecnologías, que las TIC en salud hagan parte transversal, que nos permitan fluir en los procesos de atención y, ¿por qué no? Como en algunas veces hemos hablado, ver a la persona por fuera de los centros médicos, ¿sí? Por fuera de los hospitales, porque las personas viven en comunidad. Y hoy las TIC nos pueden permitir a que todo el talento humano, yo a veces digo el talento humano de las empresas que están enfocadas hacia un core de salud, porque no son solo los médicos o los profesionales en salud o los tecnólogos en salud, sino incluso el ingeniero de sistemas que está por detrás, el científico de datos que está por detrás, la persona administrativa. Hoy, sin las TIC, no podríamos tener esos temas de interoperabilidad, de comunicación, de poder acceder a los datos y de por qué no llevar hoy una tablet a las comunidades y empezar a tener contactos, tamizaciones, caracterizaciones poblacionales que nos permita a nosotros que toda la información fluya y que podamos tener, digamos, ese 360 del paciente. Pero sí tenemos que poner todos de nuestra parte y ahí sumamos algo muy importante y es la alfabetización en estas TIC, el cómo usarlas, ¿sí? ¿Dónde usarlas? No podemos vivir solamente haciendo teleconsulta porque en algún momento la presencialidad, y gracias a Dios todavía nos necesita a los seres humanos, al médico y a todos los profesionales de salud, porque ese contacto hace que sea diferencial a las TICs. Entonces yo creo que si empezamos desde la parte gubernamental, incluimos lo que es el asegurador como una persona, como aquel encargado de la gestión del riesgo en salud para que prevenga desde las formas preventivas que podamos identificar factores de riesgo antes de que se materialicen, o quien hoy ya tiene una condición en salud, esas TIC nos ayuden a identificar, a generar alertas, alarmas, visualización de información que nos lleve a hacer actividades preventivas o que hagamos la actividad que necesitamos para la gestión de la salud de esa persona, que el paciente no tenga que estar repitiendo nosotros, las personas están repitiendo varias veces nuestra historia clínica o nuestro problema, sino que él vea que tiene una continuidad en la atención, que está incluso desde su comunidad informándose al sistema de salud. Ahí entran todo lo que es prestación de servicios, pero sin la tecnología no podríamos tener esa articulación, ese flujo de información, esa interoperabilidad, ese conocimiento de los datos, esa visualización de la información que nos ayuda a gestionar el riesgo en salud, a hacer más fácil, más programática, de pronto más automatizada la gestión clínica para que las personas se sientan cuidadas. Buenísimo, tienes toda la razón. Y en ese sentido, Italo, yo te quiero hacer una pregunta puntual en lo que acaba de decir Karen. Y sabemos de tu experiencia en el tema de la práctica médica. ¿El doctor es consciente de la experiencia del paciente o simplemente los doctores están muy enfocados al resultado? Y también cómo la tecnología puede ayudarles a los doctores a sensibilizarse sobre ese tema. Es una pregunta muy directa porque sabemos que tú tienes mucha experiencia en tema y cuéntanos cómo funciona la estructura de los doctores. ¿Cómo podemos sensibilizarlos? ¿Existe esa conciencia desde el punto de vista de la experiencia del paciente o 100% enfocados en el resultado? A ver, antes de contestar tu pregunta, me gustaría un poco primero rebatir lo siguiente, que sí, que la situación que ideal sería, ¿no? Pues que todo una gran burbuja tecnológica en donde la información fluyese de parte a parte. Pero eso es, hoy por hoy es imposible. Y es imposible por una simple razón. Porque no existe la medicina pública y la medicina privada, que obviamente no se conectan entre ellas, sino que existen muchos sistemas de salud, todos no conectados entre ellos. Yo creo que
en la experiencia clínica mundial, yo creo que solamente en Francia tienen un sistema mixto de interconexión entre el sistema público y el privado. Pero son mundos estancos donde no hay conexión, no hay conexión. Y eso es un problema. En nuestro caso, nosotros tenemos un sistema que es nuestro y por lo tanto estanco, fuera de nuestros hospitales no sale, pero claro, nosotros tenemos hospitales en México, tenemos hospitales en Jamaica, tenemos en Panamá, en República Dominicana y en España. O sea, tenemos muchos hospitales y a través de mi tablet o mi teléfono yo me puedo conectar con mi historia clínica y la llevo siempre conmigo, entera, la cual cuando llego al hospital se me descarga y además yo desde mi tablet puedo conectar con mi médico, puedo conectar, pedir una cita, puedo hacerlo todo, ¿no? El problema del médico, y voy a tu pregunta, es que tiene un miedo atroz a perder el control sobre el proceso. O sea, la cultura del médico es pues lo que habéis dicho antes, ¿no? Se sienten muchos rockstars. Yo pongo un ejemplo, que es un ejemplo muy, digamos, poco científico, ¿no? Pero un buen día, yo recién llegado aquí a México, yo por mi acento, yo soy italiano, pero por mi acento estuve mucho tiempo en España, conocí a una doctora, ¿no? Y ella me dijo, pero con estas palabras: doctor, yo soy la Ronaldinho del hospital. ¿La Ronaldinho del hospital? Y digo, ¿y por qué? Dice, porque yo cuando voy al aeropuerto no hago colas, me invitan a comer en los restaurantes y soy muy popular. Entonces, esa doctora, que por cierto todavía está, jamás ha querido entrar o sea, ella es la dueña y señora de lo que pasa en el interior de su consultorio y no permite poder compartir nada de lo que pasa dentro. A ver, esta señora tiene una edad, tiene 60 y bastantes, ¿de acuerdo? Obviamente, con las nuevas generaciones esto es mucho más simple, porque al final también esto es un problema generacional. Los que tenemos una cierta edad, pues la computadora la vivimos y vivimos el DSM2, el MS2 y hoy en día los niños con la computadora forma parte de su ser, ¿no? Con lo cual la parte generacional es muy importante. Con lo cual, a medida que los médicos vayan jubilándose, pues los nuevos no van a tener ningún problema. Porque yo creo que de aquí el problema es muy generacional. O sea, ese binomio médico-paciente lo viven mucho con mucha más prepotencia los médicos mayores que no las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones aprenden que ya en la universidad ya tienen un iPad, un ordenador y forma parte de su conducta. Y entienden que tienen que generar valor y que ese paciente que lo tienen en el centro y forman alianzas con otros médicos. Y yo cuando decía el binomio antes, binomio médico-paciente, cuando hablo del binomio médico, incluyo las diferentes opciones que hay dentro de un hospital, pues el laboratorio, todo, ¿no? Con lo cual, insisto, yo creo que eso se va a ir rompiendo poco a poco y digamos, cuando las generaciones mayores pues, se jubilen, eso va a ser automático. Y para acabar, yo creo que el gran reto es que las diferentes organizaciones seamos capaces de poder compartir la información. Porque yo tengo mi sistema, pero es mi sistema y es activo solo en mi centro. Fuera no, ya no. Y a lo mejor necesita, pues, no sé, que no sé, me duele el pie y a lo mejor el mayor experto de pie está en otro centro, y con lo cual tengo que trasladar todo mi historial clínico al otro centro, que no es mío, es compañía A y hospital B, ¿no? Y sobre todo, y ya si queremos poner en esta historia la medicina pública, que es muchísimo más complejo, pues ya yo creo que el reto es enorme. Claro. Interesantísimo lo que dices, porque este tema de democratizar el tema de, o sea, sabemos que y ese es un valor de la tecnología per se va a tener la capacidad
La tecnología es democrática, el que le da sentido es el humano y las organizaciones y los que protegen esa información son las organizaciones y las empresas y privilegian el dato como un tema único para diferenciar valor en lugar de democratizarlo de manera general. Javier, ¿tú qué piensas en tu experiencia por todo lo que conoces de temas de hospitales? ¿Qué tan difícil y qué tan lejanos estamos de democratizar la información a través de la tecnología, democratizar los datos? Esa conciencia, ¿el COVID nos dejó algo distinto? ¿Crees que hay más? Tal vez haya conciencia, pero todavía estamos muy alejados. ¿Qué piensas de este tema de democratizar para conseguir mayores y mejores experiencias para el paciente? Creo que estamos un poco lejos de eso porque pensamos que la tecnología es una solución. Y la tecnología por sí sola no la veo yo como una solución. Creo que lo que nos falta es hacer un nuevo diseño del modelo de atención sobre el cual habrá que montar la tecnología. Pero la tecnología por sí sola no es la solución. Quizás un ejemplo de esto ya ha sido ahorita el tema del COVID, la telemedicina, ¿no? Varios hospitales dijeron, ya tenemos una plataforma de telemedicina. Sí, pero no cambiaste el modelo de atención. Entonces la telemedicina por sí sola no tiene ninguna solución. Tenemos sistemas, RPs, electrónicos, con miles de datos de los pacientes. O sea, los datos ahí están. Sin embargo, no sabemos qué hacer con ellos. No sabemos cómo utilizarlos. Entonces, no lo veo como un tema de tecnología. Por ahí hay un libro que se llama De hombres a dioses, de Yuval Noah Harari, que dice, oye, ya la tecnología nos permite hacer prácticamente todo. O sea, ya la tecnología ha avanzado a un nivel extraordinario. Entonces, lo que tendríamos que ver ahora es la brecha entre lo que la capacidad tecnológica tiene y nuestro modelo operativo como sector salud. ¿Sí? Y entonces, ¿qué está pasando? Estamos pensando que hay que seguir una evolución natural del sistema de salud que nos lleva a la tecnología. Y yo no lo veo así, creo que sí un cambio disruptivo. Y entonces aquí mi observación sería, más bien, si hoy construyéramos un nuevo sistema de salud, un nuevo hospital, un nuevo consultorio, con los conocimientos que tenemos de tecnología, ¿cuál sería el modelo sobre el cual estaríamos trabajando? Y yo dudo mucho que el hospital fuera el mismo. Yo creo que el hospital sería un hospital sin paredes, un hospital más comunitario, que tuviéramos un hospital con quirófanos, pero al mismo tiempo tuviera más camas de hospital en las casas, servicios de salud en las escuelas, servicios de salud en las empresas, y ya hubiéramos una medicina mucho más social, pues, montados por la tecnología. Pero si no definimos primero el modelo, ¿sí?, la tecnología que le metamos no nos va a funcionar. Claro. Entonces, creo que gran parte del problema es que no se entiende hacia dónde vamos como sistema de salud. No hemos diseñado esos modelos. Entonces, no importa qué modelo le quieras implementar, qué herramienta compres, por mejor que sea la herramienta, si no tienes bien diseñado tu modelo, no te va a funcionar como tal. Y en ese sentido es válido, y aquí coincido con mi trato también, de que no todos van a aceptar el mismo modelo. Habrá gente que diga, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar con el modelo tradicional por mi edad, por mi población, por lo que sea, y a lo mejor no requiere esos avances tecnológicos, ¿sí? Y voy a estar en un mercado totalmente diferente. Habrá gente que está iniciando, que en función de lo que estamos viendo, por ejemplo, en México, de la migración de pacientes del sector público al sector privado, ¿sí?, en una gran cantidad, que está aumentando el gasto de bolsillo, esté pensando rehacer el modelo, su sistema de salud, en una integración de médicos de farmacia, de médicos especialistas, de hospitales, de cadenas de laboratorios, y empezar a formar estos sistemas cerrados de salud. A ver, yo ahí sí tengo una pequeña diferencia con Karen, en el sentido de que el gobierno, tenemos que esperar que el gobierno cree esas políticas. Y sobre todo en México no lo vemos a corto plazo. Entonces tenemos que trabajar más como sector privado para trabajar entre nosotros y articular al sector privado. ¿Sí? ¿Qué opinas, Karen? Bueno, lo que pasa es que yo trabajé desde el sector público y nosotros sacamos acá en Colombia la resolución de la historia clínica electrónica interoperable para el sector público y para el sector privado. Y ya tenemos experiencias en diferentes, acá se llaman departamentos, allá son estados, o creo que en España comunidades autónomas, y nosotros ya tenemos experiencias en diferentes departamentos que hoy incluso entre esos mismos departamentos interoperan no toda la totalidad de los datos. Estamos iniciando un piloto con la exposición y la interoperabilidad de un número de datos que consideramos relevantes, que se trabajó en conjunto con prestadores, aseguradores e incluso pacientes,
y ya hoy interoperan incluso entre los estados, bueno, los departamentos e interoperan prestadores privados y prestadores públicos dentro del modelo de atención integral del país que se caracteriza por manejar los temas de red de prestación de servicios, que a la vez debe ir con lo que dice el asegurador que tiene contratado con estos prestadores. Probablemente por eso hoy ya se tiene un avance y usualmente el 90, por ejemplo, aquí hay 932 hospitales públicos, de los cuales solamente 7, 8 no tienen en este momento historia clínica electrónica y son por problemas más, que era lo que quería decir, de conectividad y las características geográficas que quedan dentro de la montaña, porque este es un país que tiene 3 cordilleras que quedan dentro de la cordillera, que no ha permitido llegar a tener conectividad con internet y ha sido muy difícil. Y también se trabajó un tema de que los hospitales públicos, igual que la red privada, que muchas veces por los recursos les facilita el colocar y utilizar más fácil las TICs, sí tratamos de trabajar con el Ministerio de las TICs en Colombia para que los centros médicos y los hospitales públicos tuvieran áreas y zonas específicas para todos los temas de telemedicina y de salud digital, empoderándolos con equipos, con una muy buena interconectividad. Sí, ¿cuál es el problema? Que el tema de fluir la información a veces empieza desde el registro del dato, desde el dato que tenemos. A ver, yo le decía en alguna conversación a Neum, mira, aquí en Colombia a veces, o no sé si en otros países pase, pero el tema de contactar un usuario a veces dura meses, porque no tenemos los datos del paciente. Desde ahí, incluso podría ser desde el proceso de la afiliación a cualquiera de los sistemas de salud o incluso hasta las medicinas privadas, medicinas prepagadas o pólizas que tenemos aquí, y los pacientes muchas veces no dan los contactos o cambian el número de celular. Hoy cambiar un número de celular es extremadamente sencillo. Contactar los pacientes es muy complejo. El solo hecho de llamarlos, o sea, nos encuentra más fácil un banco para ofrecernos productos que el asegurador o que el prestador y contactarlos para empezar a hacer el registro de la información. Sí. Y luego a eso súmale que no siempre nosotros como talento humano en salud tenemos la conciencia y la cultura y la educación de registrar la información de los pacientes en el sistema de historia clínica que sea. Si en el manual tenemos mala fama porque los médicos dicen que no nos entienden la letra, pues a veces en el tema de la historia clínica electrónica tampoco escribimos los datos. Y también no están datos estructurados, entonces digamos que poder hacer ese flujo y de información va a ser difícil porque pues nos quedamos con ella y no la accedemos. Y si no está escrita, ¿cómo la va a ver otro colega en otro lugar, por más que tengamos, digamos, la tecnología para que interopere? Entonces yo creo que es un suma y suma de todos para poder alcanzar este reto, que no es fácil, además que los temas clínicos son muy personales, ¿cierto? El manejo de la información de la persona en los términos de salud es crítico, la seguridad informática en los datos también es crítico, entonces yo creo que sí nos abrió la puerta a la pandemia, nos permitió evolucionar, pero ahí sí coincido con mis dos compañeros del panel y nos falta un camino largo, fuerte, donde vamos a necesitar de la interacción y el apoyo de todos, porque podemos tener la intención y lo podemos hacer en pequeño entre nuestras compañías, pero cuando ya empezamos a salir podemos tener dificultades que no nos permitan avanzar en lo que se quiere, pero hasta ahora yo sí considero que vamos empezando. Sí. ¿Querías agregar algo, Javier? Perdón, no, perdón. Yo quería, a ver, es que, Karen, el planteamiento que tú haces es que ya el problema de las tecnologías va tan rápido que el planteamiento que estás haciendo ya está viejo. Estás hablando de la historia electrónica dentro del hospital o dentro del centro de salud, el que sea. Y ya no va así el asunto. El hecho de que sea el paciente tecnológico al centro de la atención es que el paciente debe tener en su iPad o en su iPhone su expediente, y que ese expediente que tiene el paciente lo puede llevar a cualquier parte.
Es decir, ya no es el hospital, la cadena hospitalaria, el centro de salud, el hospital público, privado, el que detiene la información clínica, sino que es el paciente que la tiene y que la puede manejar y llevar a donde él quiera. Ese es el gran reto. Ese es el gran reto de la tecnología. Donde eso obliga a los médicos a cumplimentar inmediatamente y escribir lo que han visto y lo que piensan, porque eso también tiene connotaciones legales y connotaciones en hospitales privados, también tiene connotaciones económicas, pero al final todo eso que tú has hecho, el señor paciente lo tiene en su bolsillo y se lo lleva allá donde él quiera. Y repito, ese es el gran reto. Sí. Que tú puedes. Sí, y yo me sumo a ti, Sí, Karen. pero digamos que en Colombia, ¿qué vimos con la tecnología? No sé si ustedes lo han visto. Acá no todas las personas tienen la posibilidad de tener un celular o un laptop en sus casas. Eso es una gran dificultad. Uh-huh. No todos tienen acceso a Internet en la condición de territorios dispersos, y menos si culturalmente son indígenas, por ejemplo, acá. Nosotros hicimos un tema, por ejemplo, en Guainía, y se les dio unos equipos móviles, unos celulares, con tecnología para hacer la comunicación y que ellos empezaran a tener su información. Terminaron dejándolo en el río, porque para ellos culturalmente eso tenía otros temas de, no sé, el demonio, todas esas cosas que influyen, uh-huh, y que es un verdadero reto, que influyen en que hoy puedan ellos acceder a esa tecnología. Por eso en mi anterior intervención mencionaba que el tema de la alfabetización era supremamente importante, porque si no podemos tener la tecnología, o podemos, como decir, tener el carro, pero si no lo sabemos manejar, pues no vamos a llegar a donde queremos. Sí, de acuerdo, que tal vez la historia clínica electrónica puede ser algo que lleva tiempo, pero también no hemos avanzado como sector en tener hoy la fluidez de la información, ni siquiera en tener los datos, la calidad del dato, el dato limpio, los catálogos de datos, que eso favorecería por lo menos a interoperar y tener un flujo de información. Entonces creo que deberíamos empezar desde ahí para poder llegar a lo más grande, que es hoy que todos tengan la información y que tengamos el 360, incluso que el paciente autogestione su salud desde un dispositivo móvil. Pero si no tienen el nivel educativo, cultural, económico y el acceso incluso a conectividad, pues seguirá siendo un reto y será muy difícil. Y yo creo que aquí la verdad es que los dos tienen razón. O sea, el medio está, ¿no? El chiste es cómo lo hacemos universal, ¿no? Es decir, la solución de Ítalo me parece fantástica. Es cierto, nosotros tenemos la capacidad de ya con la tecnología, y eso nos lo proveyes, y ahora la inmediatez de la información está muy fácil, pero no necesariamente todo el mundo está así. Entonces, el reto de la tecnología y de todos los que están metidos dentro de la cadena de salud es hacerlo universal, ¿no? Poco a poco. Yo creo que es un proceso, como dice Karen, o sea, ya, la verdad es que estamos ampliando el espectro a política pública, cómo hacemos esto mucho más general y cómo sí lo hacemos universal. Y yo creo que la verdad es que los dos comentarios han sido fantásticos. Estamos teniendo muchos comentarios por parte de la gente. Les voy a hacer una pregunta, la dejo ahí abierta a ver quién la quiere contestar, porque me parece una pregunta interesante que habla de muchos conceptos, incluso contéstenme si es cierto o no, la primera parte del comentario. Miren, la interacción digital entre el paciente y los proveedores de salud es parte del ecosistema, pero están los terceros pagadores, como las aseguradoras, que son las que pagan una gran parte de la medicina privada en México. También están fuera de esta interacción. ¿Qué se puede hacer cuidando los temas de privacidad de datos para que también se integren, para tener acceso a la información clínica, para facilitar las autorizaciones correspondientes? Gracias, Ricardo Herrera Castro, por tu pregunta. No sé quién la quiera contestar. Habla de muchas cosas esto. Sí, ¿Quién paga la salud? Si quieres, Javier, tú levantaste la mano primero. Perdón, Ítalo, sigues tú. Sí, a ver, déjame más hacer un comentario breve de los comentarios anteriores. A ver, estamos partiendo de bases diferentes, y regreso al modelo del sistema operacional. Colombia nos lleva muchos años de ventaja en México. O sea, y creo que cuando hablamos de avances, por ejemplo, la parte de tecnología, tenemos que pensar que en sí solo, por sí solo el modelo de salud colombiano ya nos lleva muchos años de ventaja. Entonces, para ellos hablar de tecnología con los avances que quieren es otra cosa totalmente diferente a lo que tenemos nosotros. Entonces, creo que ahí es difícil hacer estas comparaciones,
porque, bueno, y tú lo sabes, Karen, tú ya estás trabajando con Karen en México también, y se han topado con esa diferencia desde el modelo de salud. Ahora, yendo a tu comentario, por eso insisto que hay que armar el modelo. El modelo tiene que contemplar la parte de financiamiento a la salud. Y estoy hablando del sector privado. Y cuando hablo de ecosistemas de salud, no solamente son los prestadores, es la prevención, ¿sí? Y por supuesto que es el financiamiento a la salud. Y esto implica rehacer la relación con las aseguradoras. Miren, en México solamente el 8% de la población tiene seguros de gastos médicos. Y el 75% del gasto de las aseguradoras se hace en las grandes cadenas hospitalarias. ¿Sí? O sea, no estamos incluyendo en el aseguramiento de la población al 30% de la población que no quiere ir a la seguridad social y que tiene capacidad de pago para un seguro complementario. Y no hay productos para esa población. Entonces, esto implica rehacer la relación con las aseguradoras, no simplemente en la relación de autorizaciones y demás en la parte operativa, sino de ampliar el mercado de población asegurada en México que refuerce la atención en pacientes en el sector particular. Si esto le agregamos la migración de pacientes del sector público al sector privado, esto toma mucho más relevancia en este momento. Entonces, necesitamos empezar a crear esos diálogos con el sector asegurador. Eso es parte fundamental de nuestro sistema de salud, aún como prestadores. Y tenemos que dejar de ser enemigos del sistema. Yo me tengo que preocupar como hospital para que las primas de los seguros no se incrementen como se están incrementando. Y tú, sector asegurador, tienes que entender y aprender de mi negocio. ¿Sí? Y entender cómo funciona y cómo opera. Y dejar de estarnos peleando constantemente en ese sentido. Ahora sí, Talo, te debo un café, te interrumpí, discúlpame. No me siento para nada. A ver, obviamente sí. A ver, no solamente, en México las aseguradoras, que este es otro tema. Obviamente la penetración de mercado de aseguradora en México es solo del 8%, pero no solamente eso, es que además te cubren solamente eventos mayores, no los menores. Todo lo que sucede en la consulta externa, eso está, no está ni siquiera cubierto, ¿no? Entonces, yo creo que hoy por hoy el mercado de seguros médicos en México está en pañales, es decir, no crece. Y además, el seguro médico no tiene la capacidad para poder asegurar el precio. En el sentido, por ejemplo, si se pacta con un seguro que una apendicitis se pagará a 5, el médico dice que cobra 7 y se lo cobra directamente al paciente sin ningún tipo de inconveniente. Eso para mí no es ético, y es reprobable, ¿no? Pero al tener tan poca penetración en el mercado, el seguro médico tiene también poca capacidad de influir en la economía del producto final. Entonces, yo siempre pongo como ejemplo la Kaiser Permanente en Estados Unidos, es otro seguro médico que tiene propietario de hospitales. Y su modus operandi de venta de producto es demostrar, mira, mis hospitales los tengo aquí, pero están vacíos. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de salud muy encaminado a la prevención, intentando eliminar o proteger un montón de consultas inútiles en un hospital, que es donde existe el gran gasto sanitario, ¿no? Entonces, las tecnologías también nos pueden ayudar a eso, a incidir mucho más en la medicina primaria, en la medicina preventiva, que por cierto en este país, y lo digo con todo el cariño del mundo, pero es así, es cosa que no sucede en Colombia, por cierto. La medicina preventiva en México está mal valorada. El médico general, el médico familiar, es un médico de segunda categoría, no es un especialista como los demás, cuando al final es la puerta de entrada, o sea, decirte que es la persona que valora y que puede decidir este paciente va hacia la derecha o hacia la izquierda, con lo cual me puede ayudar desde el punto de vista de economía pública, y yo estoy en la privada, pero me puede disminuir mucho mi gasto sanitario, porque si me lo mandas todo al hospital, en el hospital los gastos sanitarios aumentan, ¿no? Entonces la gran diatriba, o sea, el hospital tiene el 80% del gasto sanitario y el 20% de los actos médicos, y la medicina familiar tiene al revés, tiene el 80% de los actos médicos y el 20% del gasto.
Y repito, hoy por hoy en México las aseguradoras tienen tan poco poder que en estos momentos van al rebufo de lo que hacemos nosotros. El seguro médico en México es un seguro que su negocio está en la contención del gasto, o sea, lo que quiere es gastar lo menos posible, por definición. Con lo cual tiene pólizas que yo en otros países no había visto, con coaseguros, con, Mm. con desgravaciones, están topadas, con lo cual al final, por eso son poco atractivas, porque al final vas a tener que pagar lo mismo. Sí. Y si No, tiene, no, perdón, te interrumpí. no, dejo hablar a los demás, que si no me No, voy a es que estar. sabes qué, le iba a preguntar, es que si alguien nos puede aportar sobre el tema es Karen, ¿dónde apretamos la tuerca del tema de las aseguradoras, Karen? O sea, Bueno, o sea, porque a veces perdemos el foco y la complejo. verdad es que, como dice Javier y tal, o sea, son parte, pero fundamental del tema. ¿Cómo, dónde está? Ponnos un ejemplo de algo que hayas visto bien y que se pueda llevar a los diferentes países. Ok, estoy totalmente de acuerdo con lo que Javier ha dicho y con Ítalo, pero 100% de acuerdo. Yo soy médico familiar. Sí, hace como unos 3 años que no hago consulta. De acuerdo, en Colombia ha tenido un poco más de fuerza el tema del médico familiar como puerta de entrada. Voy a hacer dos comparaciones y voy a poner lo positivo que se ha podido ver para que, digamos, que pueda ser, tal vez no soy la más experta, pero lo he vivido. Entonces, Keralty tiene presencia en varios países. Uno de esos es Estados Unidos y pues Colombia, ¿no? También tiene México, en República Dominicana, Perú, Brasil y Filipinas. Pero me voy a ir a estos dos. Aunque son sistemas de salud distintos, ¿cierto? Porque el sistema americano es un sistema de salud que también tiene un alto gasto de bolsillo para la persona en la atención en salud. El colombiano tiene algo que se llama un plan de beneficios en salud, es decir, tiene un listado de medicamentos, procedimientos y tecnologías que están cubiertos por lo que pagan y le descuentan de forma mensual a la persona que trabaja y que aporta al sistema de salud. Y tiene, que es el régimen contributivo, y tiene otro régimen que es el subsidiado, y los que pagamos y aportamos al sistema de salud subsidian la atención de los que no tienen capacidad de pago. ¿Qué hacen las aseguradoras en Colombia y en especial la nuestra? Una gestión de riesgo en salud muy fuerte, que empiece, como dice Kaiser, permanente, y por eso y estoy totalmente de acuerdo, como dice Ítalo, que es el fuerte, es la base, y esa base de esa pirámide es todo lo que es mantenimiento de la salud, promoción y prevención. Entonces, lo que se hace, lo que tenemos por decir algo en Colombia, que se exportó desde la compañía hacia Estados Unidos, es que hay unas rutas integrales de atención en salud que tienen 5 puntos, que es la población objeto a la que vas a tratar, esas actividades que le vas a realizar frente a la prestación de servicios que pues obvio tienen una evidencia y un sustento científico, que tienen una secuencialidad, digámoslo así, que tienen un proceso, que incluso te llevan a decir cosas como la inmunización, como que es todo lo de vacunación, todos los temas de actividad de prevención y promoción, todos los temas de quimioprofilaxis, por los ciclos de vida. Entonces nosotros hacemos un foco, y eso, o sea, es muy fuerte en Estados Unidos. Esas actividades de prevención y promoción tienen unos pagos adicionales que generan incluso un tema de incentivos entre el asegurador y el prestado. Y otro punto muy importante, que ya me subo un poquito para hacer un poco, para no alargarme y dejar hablar y dar los siguientes puntos, es el tema de la gestión y el manejo de las condiciones en salud. Entonces aquí se identificaron 16 rutas de ciertas condiciones que son prevalentes y que llevan el 80% del gasto de bolsillo, del gasto de la atención en salud, y se hicieron esas actividades desde identificación de factores de riesgo hasta el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación, incluyendo la paliación. Entonces eso llevaba incluso a tener esos actores o esos roles que deben hacer esas actividades, y que en últimas eso es lo que permite hacer que el asegurador evidencie que su población que hoy tiene asegurada le estén haciendo esas actividades de forma preventiva. Pero siempre nos va a llegar el paciente de la punta de la pirámide, que es la gestión del caso. Ese paciente que es complejo, multimórbido, que es el que incluso se lleva casi que todo el dinero de la siniestralidad y de los pagos que se le hacen a los prestadores.
y el objetivo que se ha hecho es hacer un seguimiento y una articulación entre ese prestador primario y los prestadores complementarios, que son los hospitales de mediana y alta complejidad. Y Estados Unidos tiene algo muy importante y es el Risk Adjustment, que es esa identificación de un puntaje de riesgo que te cuantifican a ti iniciando el año del pago de la póliza, y de acuerdo a eso, ya eso es una fórmula matemática que tienen ellos, que han identificado esas actividades que sí o sí hay que hacerle a ese paciente de forma preventiva, evitando que llegue a tener ese desenlace negativo en salud, un infarto, una enfermedad renal crónica con diálisis, o un paciente con un evento cerebrovascular, que no es solo el evento agudo, sino todo lo que viene más adelante, ¿no? En temas de uso de recursos y en el gasto de salud. Ellos hacen ese risk adjustment y ahí sobre ese hacen el cálculo de la póliza del valor para ese año. Y le dicen al prestador, se sientan, porque nosotros allá en Estados Unidos somos prestadores, mire, la póliza de Karen Rincón por el risk adjustment vale, voy a hacer algo que un valor es $1,000. Si usted gestiona bien el riesgo, incluyendo hospitalizaciones, eventos agudos, si usted hace muy bien la gestión del riesgo en el primer nivel, en la puerta de entrada, y el paciente tiene menos hospitalizaciones y no se gasta ese año, sino, voy a decir algo, $800, quedaron $200. Negociémoslos, 40-60, 50-50, ¿sí? Me ha parecido que ese es un ejercicio muy interesante porque no descuidan la atención de los pacientes en la continuidad de las actividades. Sí es difícil buscarlos, sí es difícil que la persona salga, y más por el tema cultural de ellos, de que digamos que no acceden al servicio de salud. Sí es difícil que entren a una consulta con un médico general o con una nurse practitioner o con un care coordinator, que es otra función, otro rol que tienen allá ellos, que es muy interesante, que se llama coordinador de cuidado, y es el que está pendiente de esa población que no ha venido a las consultas de atención primaria, que no se ha hecho los laboratorios. Entonces voy a poner el ejemplo del diabético insulino, que hace 6 meses que no viene. Tiene un coordinador de cuidado asignado, y ese coordinador de cuidado hace demanda inducida, lo llama, está pendiente, le ayuda a articular, a autorizar los laboratorios, a hacer las citas. Y eso hace que esas personas no se pierdan. Pero de verdad que la contactabilidad y que el usuario así atienda y que vaya a las consultas es muy difícil. Pero creo que ese es un ejercicio interesante, sí. La identificación y la caracterización del riesgo, haciendo una, digamos, ponderación de actividades que sí o sí deben hacerse para evitar los desenlaces negativos, y un promedio de la hospitalización año por condición que cuantifica el valor de la póliza. Eso es más o menos lo que utilizan allá algunas aseguradoras, que me ha parecido interesante, porque van hacia la condición específica del paciente y no hacen un pago homogéneo solo por la edad. Y sabemos que por solo la edad, pues no es válido, porque van a haber personas que están sanas y otras que van a necesitar mucho uso de recursos de salud por su condición. No, y la realidad es que, o sea, es interesante este rubro que de lo que estamos platicando aquí, porque la realidad es que la tecnología en temas de aseguradoras, es interesante ver los ejemplos en diferentes países, pero todo nos está llevando a la customización del seguro, es decir, a la premiación, a tratar de hacerlo único para obtener beneficios, porque si no pasa lo que está diciendo Javier y tal, lo que es, estamos en pañales, ¿no? O sea, prácticamente o sea, los seguros son, la imagen de los seguros en estudios que hemos visto están muy cuadrados, no le hablan directamente, es más un mal necesario, pero como dice Javier, es quien lo puede pagar. O sea, no hay una democratización del seguro como tal, y creemos que ahí, la verdad, la tecnología puede hacer algo. Voy a leer otra pregunta del público que nos están preguntando bastante. Santiago Marx dice, ¿qué acciones se están llevando a cabo para que el médico sea el eje de la transformación digital en México? Yo la voy a complementar diciendo, ayúdenos con ejemplos. Ustedes en su práctica, ¿qué han visto? ¿Quién lo está haciendo bien? Incluso pongámosle nombre, ¿no? Mira, conozco a tal organismo que está haciendo bien la transformación digital. Para mí, desde el punto de vista como concepto para la gente de transformación digital, para mí el mundo ya cambió, el mundo ya es digital, ya más bien las organizaciones están tratando de subirse a ese barco digital. Entonces, no sé qué quieren empezar. Javier, tú que tienes un alto espectro de compañías, de empresas que pasan y platican contigo, ¿quién lo está haciendo bien desde el punto de vista de la transformación digital? Ponnos un par de ejemplos. Sí, mira, creo que, déjame empezar por el título, transformación digital. O sea, estamos encontrando estos directores de transformación digital. Y me llama la atención la palabra transformación.
porque no son directores de red digital, son directores de red de transformación digital, lo cual da por hecho que aceptan que hay un paso intermedio entre lo que está actualmente, vamos a decir, el hospital análogo o el sistema análogo y el sistema digital, y hay que pasar por esa transformación digital. No te podría yo precisar casos concretos de quién lo está haciendo bien, porque insisto, y perdón que sea reiterativo con esto, que nos seguimos queriendo basar en la parte digital como el eje de la transformación, ¿sí? Ahorita la pregunta misma que te hacía en ese momento, lleva una aseveración que yo pondría en duda, ¿no? ¿Qué hay que hacer para poner al médico como el eje, ¿no? A ver, espérame, yo no sé si el médico va a ser el eje, insisto, el eje es el paciente. ¿Sí? ¿Por qué poner al médico como eje? O sea, el eje es el paciente. Ese es parte de la resistencia en la transformación digital. Pero si no cambiamos el modelo de operación, ¿sí? No podemos hacer la transformación digital. Un caso que creo que ejemplifica muy bien es cuántos médicos ya tienen expediente electrónico y cuántos realmente usan el análisis de datos para hacer programas de eficiencia o de prevención. Y me voy a regresar un poco al tema de Karen. Y me lo mencionó Ítalo también. Nuestro modelo, estamos en el negocio de la enfermedad. Deberíamos llamarnos sistema de enfermedad más que sistema de salud, ¿sí? Porque nuestros incentivos están en la enfermedad y no están en la salud. Y ahorita Ítalo me recordó que hace 6 años trajimos a la gente de Kaiser a hablar con nuestros 50 hospitales y Kaiser dijo, nosotros ganamos dinero cuando el hospital está vacío. Y los hospitales se chocaron. Y yo, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿cómo que ganes dinero con el hospital vacío? Si yo quiero pacientes en cuidados intensivos, algo estamos haciendo mal. Entonces, viene un modelo de cambio para 25 años o 30 años, no lo sé, ¿sí? Donde realmente la transformación tiene que ser a la salud, del sistema de enfermedad al sistema de salud. Ahora, para hacer este cambio al sistema de salud necesitamos datos. Necesitamos hacer programas de prevención, que es lo que mencionaba Karen. Y esos datos son los que nos van a permitir hacer esa transformación al sistema de salud, ¿sí? Entonces, no son las herramientas per se. Yo quiero pensar en el médico que va a cambiar su modelo de atención a pacientes usando la tecnología, rompiendo con el esquema de que yo voy al consultorio de tal hora a tal hora. No. ¿Qué es lo que tu paciente necesita y de qué forma? ¿Cómo vas a armar tu sistema de teleconsulta o vía WhatsApp o tu sistema de prevención? Vas a cambiar a cuotas anuales en lugar de cuotas por consulta y vas a cobrar porque tu paciente se mantenga sano. Entonces, esos cambios de modelo, y digo, lo pongo como ejemplo, porque el modelo del médico de pay-per-view tiene 3,000 años. Y estamos hablando de transformación digital. A ver, no me hables de transformación digital, háblame de cambio de tu modelo operativo, que tiene 3,000 años. Si no vas a poder montar en transformación digital. Ahí lo dejo. No, buenísimo. Ítalo, último comentario y pasamos a conclusiones de los tres. ¿Qué opinas? ¿El médico sí tiene esa responsabilidad de evangelizar? ¿Es la bujía? Cuéntanos. No, en función de la pregunta que acabas de decir, mira, nosotros tenemos el expediente clínico hace ya más de 20, casi entre 18 y 20 años que está en todas partes. En todas partes significa que todos, no solamente el médico, la enfermera, el auxiliar, todo va por expediente clínico. Y desde hace relativamente poco, en el consejo directivo se sienta una silla, está ocupada por el director de sistemas. Es decir, que el director de sistema está al lado del director sanitario, o sea, forman parte, tienen el mismo nivel. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera todos los médicos están entrenados a usar los sistemas telemáticos porque si no los saben utilizar no pueden penetrar en el sistema, ¿de acuerdo? Con lo cual, al final yo creo que la respuesta es independientemente si ponemos al centro el médico o al paciente, que yo estoy de acuerdo también que hay que poner el médico en centro al paciente, pero lo que sí que es instruir al médico a que así como tenía que aprender primero fisiología, luego tuvo que aprender inglés, pues ahora tiene que aprender tecnología. Y si no aprende tecnología en nuestro sistema, simplemente no puedes entrar. Yo la primera cosa que cuando entres en mi hospital, una vez estás credencializado, te doy una clave y esa clave te permite entrar en el sistema, en el cual vas a hacer tu trabajo. Y para poder entrar tendrás que conocer el sistema, tienes que hacer tu curso, y conocer el sistema. Porque si no, entonces yo creo que aquí la prevención del paciente
hay que añadir la educación del médico. Buenísimo. Pues si quieren pasamos a las conclusiones. La verdad es que la misma charla nos ha llevado por varios lados. Yo les diría, la realidad es que hay muchos elementos y muchas cosas a considerar desde el punto de vista de la cadena de salud, los diferentes eslabones que construyen, al final, experiencia. Entonces, no sé quién quiere empezar con las conclusiones. 1 minuto de conclusiones para cada uno. Si no, yo escojo. Ahí está. Escuché primero a Javier. No, adelante, Karen. No, por favor, adelante, Karen. Adelante, Karen. Voy a decir que voy a unirme a algo que dijo Javier, que me parece muy interesante, y es que debemos iniciar por los cambios de los modelos o de los sistemas de salud, que estemos articulados en términos de red. De red hablo de prestador y asegurador, para poder tener las personas en el centro. Uniría que todo el tema de la alfabetización en tecnologías de la información y la comunicación en la salud van en temas bidireccionales, y me refiero a que, bueno, no, multidireccionales, porque estaría diciendo que tiene que estar el asegurador incluido, tiene que estar el prestador, tiene que estar el paciente, y tiene que estar cualquier otro rol que haga parte del sistema de salud de acuerdo al paciente. Que hoy, no podemos dejar a un lado que la tecnología debe entrar a los sistemas de salud y hacer parte de la atención en salud, que es una tarea larga, pero que si ya la iniciamos, pues, y que la pandemia nos abrió la puerta y nos permitió avanzar, no retrocedamos, sino que demos un paso adelante y que todos pongamos de nuestra parte para que esto empiece a fluir. No será fácil, será tortuoso, tendrá altas y bajas, pero sí creo que la razón de inicio debe ser la construcción de un modelo de salud donde, como antes teníamos en cuenta lo hospitalario, lo ambulatorio y lo domiciliario, hoy tengamos en cuenta no solo como prestación de servicios de salud las TIC, sino como la forma en que nos permita también comunicarnos, actuar y que nos permita interactuar como roles que hacemos parte de la atención del cuidado de la salud de las personas y no solo de la enfermedad. Buenísimo, Karen. Y gracias por esa visión que nos das tan social, tan viendo ángulos que no necesariamente estamos viendo, siempre concentrados en lo mismo. Te agradecemos muchísimo tu participación, buenísima como siempre, Karen. Ítalo, si quieres, seguimos contigo. Mira, yo creo que yo soy un entusiasta de la tecnología, y yo creo que la tecnología va tan rápido que o subes enseguida o el carro se te va a comer. Obviamente, estamos hablando que tenemos los teléfonos celulares, nos podemos comunicar ahora en varios países. Esto hace 20 años era imposible, y hace 25 años ni siquiera no teníamos, el teléfono celular era un trasto que pesaba 20 kilos y no podías utilizarlo, ¿no? Con lo cual, esto va tan rápido que dentro de muy poco va a ser así. O sea, y además no tiene freno, porque imagina, vámonos a otro sector. Un coche hace poco tiempo lo encendías con una llave, tenía un freno y nada más. Y ahora lo primero que te hacen es te ponen un computador para ver si el sistema eléctrico funciona. Todo gira alrededor de la tecnología. La salud gira alrededor de la tecnología. Lo que tenemos que intentar es que, primero, seamos conscientes de que esto sucede, y dos, de que suceda de la mejor manera posible, lo cual no es fácil. No, pero la verdad es que agradecerte también, Ítalo. Tú nos has dejado esta visión que tienes de que las organizaciones son humanas, ¿no? Y que están construidas por humanos, y que el doctor tiene sus retos, y cómo los pacientes estamos visualizando a los doctores. La verdad es que tus aportaciones han sido buenísimas y te lo agradezco muchísimo, Ítalo. Javier, cerramos contigo. Sí, gracias, Maru. Y coincido, vivimos en un mundo digital, ya seamos nativos o visitantes, como en el caso de los que tenemos cierta edad, es una realidad, ya vivimos en él. El reto es ahora cómo hacemos este plan de transformación, como bien hemos hablado. A mí me encanta una imagen que aparece de transformación digital en la parte automotriz, y nos presenta las dos opciones, ¿no? El bochito de 1970 y tantos,
con una tablet amarrada con tape ahí al parabrisas diciendo esta es transformación digital, ¿no? Ya mi bocho tiene una tablet pegada aquí en el parabrisas. Comparado con un Tesla, ¿no? Por poner un cambio, que es un análisis mucho más profundo de la transformación digital y siguiendo la misma línea de Ítalo en el sentido de que pues ya no solamente te checa todo el sistema electrónico, sino que ya no tienes ni que manejarlo, ¿no? Ya se conduce solo. ¿Qué tan lejos estamos en el sistema de salud de llegar a ser ese Tesla? Yo creo que estamos muy lejos todavía y estamos lejos porque no hemos definido a dónde queremos llegar. No porque la transformación va a estar siendo lenta, sino porque no sabemos a dónde vamos. Sabemos que queremos usar la tecnología, pero estamos pegando tablets en nuestros bolsos. No estamos haciendo un plan de transformación digital profundo que nos lleve realmente a hacer un cambio en el sistema de salud a como quisiéramos que fuera y lograr los resultados que esperamos. Y me gustaría, para concluir, enfatizar que todo se va a cerrar en la experiencia del paciente con la tecnología. Creo que ahí se vamos a cerrar el ciclo. Muy bien, muchas gracias, Javier. Como siempre, tu visión tan amplia. Sabemos de tu experiencia y cómo te tocan varias organizaciones y cómo nos centras en las charlas. Es siempre genial. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes, a los tres, y muchísimas gracias a la gente que nos escuchó. Esperamos que haya sido interesante y que se hayan llevado algo diferente, que esa era nuestra meta y les agradecemos infinitamente que nos hayan escuchado.